Buenos días. Vamos a empezar esta mesa sobre enfermera de práctica avanzada. Mi nombre es Carmen Yoldi, soy enfermera... Se escucha ¿No se mal, oye? dice. Pues yo me oigo muchísimo. Es que no sé. ¿Ahora mejor? ¿Sí? Vale, pues perdón, es que tengo un poco de lío con el micro. Mi nombre es Carmen Yoldi, yo soy enfermera de práctica avanzada en el Hospital Sant Joan de Déu y estoy con Raquel López, que ella es enfermera educadora en el Hospital Universitario San Cecilio, de aquí en Granada, y vamos a moderar esta mesa que se titula Enfermera de práctica avanzada, ¿cuál es la situación actual? Para esto contamos con 3 ponentes excepcionales. La dinámica de la mesa será, primero haremos las 3 ponencias y al final pues, abriremos un turno de preguntas para pues, que podamos ampliar o abrir un turno de debate, ¿vale? Así que la primera ponente es Pilar Peláez. Ella es enfermera, es doctora en psicología por la Universidad de La Laguna, es profesora titular de la Escuela Universitaria de Enfermería Nuestra Señora la Candelaria de la Universidad de La Laguna en Tenerife y es técnica de la Dirección General de Programas Asistenciales del Servicio Canario de Salud. Cuando quieras, Pilar. Perfecto, muchas gracias. Bueno, pues vamos a empezar. Muchas gracias al comité por haberme invitado a dar esta charla, porque además creo que estamos en un momento especialmente bueno, complejo, para hablar de este tema. Creo que estamos ante un cambio de paradigma, totalmente, que responde a una falta de planificación por parte del Ministerio de Salud. De tal manera que cuando, igual que hemos pasado de la Florence Nightingale a las enfermeras que somos ahora, cuando se hizo la repartición de las especialidades de enfermería, nosotros quedamos a la puerta. Todavía vengo aquí, veo alguna persona que estaba conmigo en aquella época en la que pedimos una especialidad que llamábamos cronicidad. Y no, el Ministerio decidió no darla a la enfermería. Nos incluyó a los educadores en diabetes en la médico-quirúrgica, que sabéis que es la única especialidad que está sin desarrollar. Y no me extraña, porque es lo mismo un especialista cuando se desarrolle en médico-quirúrgica que trabaja en la UCI, en la URPA, en urgencias, en una planta o nosotros mismos. Es decir, es que no tiene nada que ver la velocidad con el tocino, ¿no? Entonces, este es el gran problema. Bien, hablando de esto, vamos viendo un poco cómo es la distribución de las plazas de especialistas en enfermería y cómo han ido modificándose según la categoría profesional. Lógicamente, médico-quirúrgica, como no está desarrollada, pues no está. La que está despuntando muy mucho es enfermería familiar y comunitaria. Claro, tiene que despuntar, ¿cómo no? Es que es necesario que despunte, pero es que también acogería la enfermera educadora en diabetes o enfermera de práctica avanzada en diabetes. Vamos a definir lo que dice el Consejo General de Enfermería, que es una enfermera de práctica avanzada. Vamos a situarnos un poco en qué estamos hablando. Entonces dice, es una enfermera que es experta con unas habilidades para tomar decisiones complejas. Yo soy profesora de enfermería. Nosotros hacemos todos los años muchas enfermeras grado, pero no hacemos enfermeras con decisiones complejas, generalistas, ¿vale? Esto es otro nivel. Bien, tiene un ejercicio profesional, por lo tanto, ampliado y recomiendan que no exigen el nivel de máster porque en el mundo anglosajón las enfermeras han podido acceder a los másteres toda la vida, no como nosotros que accedemos a los másteres desde que somos grado. Entonces, esto hay que adaptarlo a cada contexto, ¿vale? Bien, esto es un lío muy grande, porque las preguntas es ¿quién es enfermera de práctica avanzada? ¿Quién es? Porque se empezó a hablar, las que son especialistas son las enfermeras de práctica avanzada, las que tienen máster, las que son doctoras. Fijaros, yo soy doctora y no voy a ser EPA. ¿Por qué? Porque ahora mismo no toco pacientes. Si no toco pacientes, la parte de práctica se sale de mis competencias, ¿vale? O sea, vamos delimitando un poco lo que es una EPA, ¿vale? Parecía que había algunas especialidades de enfermería, algunas cepas de enfermería claras, las gestoras de enlace, las estomaterapeutas, las oncológicas, pero yo creo que el ovillo más gordo y mejor hilvanado es el de la educación terapéutica en diabetes. Bien,
esto empezó en 1997 con la OMS, que empezó a definir cuál era el marco del educador terapéutico en diabetes. Posteriormente, desde esta propia Sociedad Española de Diabetes, se propuso un marco en el que abogábamos, estaba yo dentro, por el máster para poder acreditar a una EPA. Posteriormente a esto, tanto la SED como FEDES de la Federación de todas las personas con diabetes de España exigió al Ministerio: acredita ya de una vez quién puede educar y qué competencias debe de tener. Y el Ministerio sacó un Real Decreto que es el que nos marca actualmente, que es el 639 del 2015, y que nos dice quiénes podemos ser o no, o cómo podemos llegar a ser EPAs a nivel nacional. Bien, este es el Real Decreto que os digo, me voy a referir a él varias veces, ¿vale? Bueno, pues en el 2017, del 2015, que hubo esta publicación del Real Decreto, hasta el 2017 no pasó nada. En el 2017, las personas con diabetes FEDE fueron las que nos impulsaron a los demás a crear. Ellos van por delante, ellos son los que lo necesitan. Y nos impulsaron a crear, en febrero del 2017, la Comisión de Educación Terapéutica en Diabetes. Ahí estábamos personas, en esa foto, el primer grupo que hemos trabajado durante bastantes años, y que estaba el Colegio General de Enfermería, porque nosotros tenemos que resguardarnos en el Consejo General en el ámbito competencial. Estábamos personas de la Sociedad Española de Diabetes, de la Asociación de Enfermería Comunitaria y de FEDE, lógicamente, ¿vale? Y de la Fundación Red GEDARS. Bien, cosas que fueron evolucionando. En ese mismo año, 2018, al cabo del rato, empiezan a salir reales decretos y resoluciones que nos han ido ayudando y impulsando. Por una parte, toda la tecnología que empezó a salir al mercado. En este caso, la primera resolución del tipo Flash. Luego, el Consejo General de Enfermería también se moja y hace esta resolución 13/2018, que también habla de diplomas de acreditación para la enfermera de práctica avanzada en diabetes. Y el grupo ese de la foto inicial, en el 2020 publicamos ya un marco competencial. Fijaros cómo le llamamos, porque este nombre es importante. Y digo que el nombre es importante porque si tenemos distintos nombres, divide y vencerás. Tenemos que utilizar todos el mismo nombre cuando hagamos las cosas, para que incluso en una búsqueda bibliográfica nos encuentren, porque si no, no existimos, ¿vale? Entonces, marco de competencias de la enfermera experta en los cuidados y educación terapéutica de las personas con diabetes familiares o cuidadores. Este documento de trabajo está incluso hecho con lenguaje enfermero. Como yo soy profesora de enfermería, controlo un poco más los NANDA-NOPNIC, que no son muy de mi gusto, pero entiendo que es nuestro lenguaje. Bueno, esto fue en el 2020, pandemia. O sea, es que fue publicar el libro y la pandemia. Parón de nuevo, ¿vale? Y en el 2022, sin haber hecho nada, no veáis cómo se vendió, se volvió a impulsar, y no veáis lo que el Ministerio vendió, humo, porque todavía no tenemos nada, ¿vale? Pero eso sí, se vuelve a impulsar, mucha foto, mucho periódico y demás. Pero empiezan a salir cosas interesantes. Resoluciones, una guía para indicación y autorización y dispensación de medicamentos sujetos a prescripción médica de las enfermeras. Ojo, porque si uno lee despacio esta guía, aquí ya se habla de qué educación tiene que haber detrás. O sea, ya hay guiños al educador terapéutico en diabetes. O sea, empiezan a salir cada vez más cosas que tienen que ver con nuestras funciones, ¿vale? Bien, para hacer un resumen. Desde la OMS se ha empezado a hablar del educador terapéutico, concretamente en diabetes, la SED y FEDE, la resolución importantísima del Consejo General de Enfermería, la publicación, y a partir de ahí, dando respuesta a lo que no está dando bien el Ministerio, y es así de claro, pues entonces empiezan a salir distintas oportunidades. Se empiezan a nombrar EPAs a nivel hospitalario, a nivel de comunidad. Empieza a haber máster de EPAs, máster de diabetes, máster de educación terapéutica en diabetes. Bien, todo esto responde a una necesidad clara y a un cambio de paradigma, de verdad. O sea, tenemos la suerte de estar viviendo este cambio y lo estamos viviendo y me parece una oportunidad.
Es un reto, pero sobre todo es una oportunidad, ¿no? Entonces, estas respuestas, ¿qué han hecho? Que una enfermera EPA, voy a referirme a Carmen Yoldi, se ha presentado como EPA. Carmen Yoldi es EPA en su hospital. Si se viene a Canarias, no es EPA. Pero bueno, ¿se ha visto a un médico o a una enfermera que sea médico en un sitio y en otra comunidad no lo sea? ¿O a una enfermera que lo sea en un sitio y en otro no lo sea? Solo nos queda acreditar esto a nivel nacional, desde mi punto de vista, y lo defenderé hasta el infinito y más allá, ¿vale? Bien. Se empiezan a utilizar distintos modelos de EPA. El modelo de integración de Hanrich, se empiezan a validar cuestionarios validados sobre competencia en práctica avanzada en diabetes, los más conocidos, el IDREPA y el IECEPA, ¿vale? Y se empieza a trabajar con ellos, porque es la única manera que tenemos de empezar a avanzar. ¿Ven? Estos son datos de la Comunidad de Canarias. Con ambos cuestionarios son datos no publicados, donde se ven distintos dominios competenciales, están descritos, ¿no?, que complementan aquel libro que os decía del marco competencial. No coinciden del todo, pero más o menos, si arañas un poco, los marcos competenciales son los mismos, ¿vale? Y esto yo lo figuro como, de verdad, es una fragilidad lo que hay detrás, porque ¿cómo demuestro yo que alguien es líder? ¿Cómo demuestro yo que tiene un juicio experto, que es autónomo? O sea, cuesta de verdad. Estamos hablando de mucha fragilidad, de muchas competencias en la cesta y que se acaban de liar con dos más, que son los reales decretos de diploma de acreditación y acreditación avanzada que marca el Ministerio, ¿vale? Una vez que tenemos esto delimitado, en mayo del 2022 se amplía este grupo de trabajo inicial, siguiendo las recomendaciones que marcan este Real Decreto de Diplomas de Acreditación y Acreditación Avanzada. Bien, se incorporan nuevos miembros, pero en octubre del 2022 se presenta, esta es la portada del documento que se presenta al Ministerio. ¿Quién lo presenta? Bueno, pues aprovechando que yo ahora soy técnico en la Dirección General de Programas Asistenciales, se ha presentado desde Canarias, pero se ha presentado para toda España, ¿eh? O sea, y no lo he podido presentar ni siquiera yo. Yo se lo he dado a la Comisión de Formación Continuada de Canarias, que forma parte de todas las comisiones que lo pueden presentar al Ministerio, ¿vale? De tal manera que ahí se presentó y ahí tenemos, fijaros en el nombre, para que no nos dividan y vencerás, utilizamos el mismo nombre, ¿vale? Que considero de verdad que es importante, desde mi punto de vista. Bien, quiero que veáis que hay 9 sociedades científicas y 5 comunidades autónomas en cierta manera representadas, porque pertenecíamos, no nos ha nombrado la comunidad, pero estamos personas de 5 comunidades autónomas distintas para presentar lo que se denomina la primera fase. Presentamos en este documento la justificación y la definición de lo que es el profesional que se tiene que dedicar a la educación terapéutica en diabetes, pero con este nombre, ¿vale? Bien, también estaba en esta propuesta el Consejo General de Enfermería, que nos da paraguas a nosotras, ¿vale? Y está hecho, siempre decimos atención centrada en el paciente, está el paciente dentro. La Federación de Personas con Diabetes ha estado y ha colaborado, y esto es importante. Bien, voy acabando. Fase primera, propuesta al Ministerio. Quiero que veáis, no sé si esto me marca, bueno, quiero que veáis las propuestas de esta salida desde la comunidad autónoma, en este caso de Canarias, porque se podía presentar desde ahí, o desde una Dirección General de Ordenación Profesional, y además está desde el Consejo General de Enfermería. Es decir, hemos utilizado 2 vías para hacer esta propuesta al Ministerio, ¿vale? Y hemos presentado solo la primera fase, la justificación y la definición, donde además hay que dejar muy claro que no nos pisamos con otros. Hay que dejar muy claro lo que hacemos, que tenemos evidencia científica ya, que todo lo que nos conlleva y que otro no es lo que somos nosotros y nosotros tenemos nuestras competencias bien definidas, ¿vale? Bien, ¿qué nos falta? Pues nos falta la fase 2. Fijaros que esto se presentó en octubre del 2022 al Ministerio. La última reunión, y después de empujes por todos los lados,
ha sido el viernes pasado, día 5 de abril. Hoy me proponían la reunión para informarme de ella. Le dije, hoy no puedo. La tengo el día 17, ¿vale? Sí, me han dicho que por fin se ha reunido la Comisión de Formaciones Continuadas de toda España y que han priorizado propuestas. Somos los únicos que han presentado esta primera fase, con lo cual entiendo que estamos priorizados por narices, aunque todavía no me lo han dicho. Me lo dirán el día 17, pero vamos, si somos lo único, porque los estomaterapeutas no lo han presentado, las enfermerías de enlace no lo han presentado, pues entonces entiendo que estaremos priorizados, ¿vale? Bien, ¿qué hay que hacer en esta fase 2? Pues hay que delimitar la diferenciación, la delimitación bien, porque además ellos apuestan no solo por enfermería, apuestan por equipos multidisciplinares. Yo ahora os lo explico mejor. Y la descripción de todo y todo el marco competencial. Bien, seguimos avanzando y resulta que en diciembre del 2023 sacan el primer diploma de acreditación siguiendo ese Real Decreto que corresponde al área de paliativos, ¿vale? Y crean 4 diplomas acreditativos. Médico de atención paliativa, enfermero, psicólogo y fisioterapeuta. Nosotros ahora tendremos que ver a quiénes metemos nosotros, ¿vale? Porque esto seguirá hacia adelante. Hay unos dominios competenciales definidos para ellos. Nosotros ya tenemos más o menos definidos los nuestros, ¿vale? Pero habrá que complementarlos. Y ya para deciros, todos los diplomas de acreditación tienen una vigencia de 5 años. Esto ha creado mucha polémica, porque a los 5 años te tienes que volver a acreditar, cosa que si eres endocrino, pues ya no te tienes que volver a acreditar, eres endocrino, ¿vale? Pero la cosa está precisamente por estas plazas que se mueven y demás de enfermería, de que ahora me voy a primaria, de que ahora me voy a no sé qué, de que cambio de planta o estas cosas, ¿vale? Y entonces han defendido esta postura de los 5 años. Pero son tan conscientes de que si yo a los 5 años tengo que volver a pedir la acreditación, que no va a haber un sistema público que aguante tal cosa, que está escrito en el BOE, que tú lo tienes que solicitar y si no te responde sigues siéndolo, ¿vale? Porque son conscientes de que va a ser imposible, o sea, son conscientes, ¿vale? Bien, tiene que haber representación de sociedades científicas nacionales e internacionales. De momento teníamos 9 nacionales, hay que meter a más gente, ¿vale? Y se puede obtener el diploma, esto es muy interesante, por 2 vías, vía ordinaria y vía excepcional. La vía ordinaria, y yo abogo absolutamente por ella, es a través de formación continuada. Tenemos muchísimas personas de muchísimo valor en este momento, sin máster, pero que son verdaderos líderes, referentes y EPAs. Y gente con máster, perdonadme, que no lo son. Entonces, se puede ir por las 2 vías, pero que hay que acreditar también, con distintos años de diferencia, vayas por la vía excepcional o por la ordinaria, que tus 2, hay que acreditar solo los últimos 5 años, ¿eh? No hay que irse más atrás, ¿vale? Entonces, que tú estás tocando pacientes en este momento, porque el tratamiento de la diabetes es muy amplio y cambia muy deprisa, ¿vale? Y bueno, ya barreras, creo que la he dejado clara. La comisión de formación continuada. Y lo que nos va quedando, finalizar la fase 2 y eso hará que una EPA como Carmen Yoldi sea EPA allí, en Canarias, en Badajoz y donde sea, ¿vale? Y tendremos un reconocimiento como tal, con su dinero detrás y acreditado por Recursos Humanos del Ministerio, ¿vale? Y hasta ahí lo dejamos. Muchas gracias, Carmen. Creo que nos has puesto a todas los no sé quién es eso. Creo que nos has puesto a todas los pies en el suelo, a todas, ¿vale? Damos paso a la siguiente ponente, que hablar de diabetes en Andalucía nos lleva directamente a Marieta. Toca el turno a Marieta Asunción Martínez Broca, doctora en Medicina por la Universidad de Sevilla, especialista en endocrinología y nutrición,
jefa del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital Universitario Virgen Macarena de Sevilla, profesora asociada del Departamento de Medicina de la Universidad de Sevilla y directora del Plan Integral de Diabetes de Andalucía. Bueno, pues nada, muchísimas gracias por la presentación. Creo que está preparada, ¿verdad? Dale. Sí, ya podemos. Y bueno, y lo primero, agradeceros la oportunidad de estar en este foro, de compartir esto y de compartir también la experiencia de la implementación, que voy a decir local. Cuando digo local, digo Andalucía. Cuando digo Andalucía, digo 8,5 millones de habitantes. Es decir, un volumen muy importante de población, un reto muy importante y que creo que compartirlo a mí siempre me hace muchísima ilusión, sobre todo porque veo mucha gente que ha estado implicada en este proceso mucho antes de que yo llegara a la diabetes, mucho antes de que yo llegara aquí y que han puesto las bases para que ahora estemos hablando de esto, ¿no? Así que, bueno, lo primero que quería es resaltar lo que ya Pilar había marcado, ¿no? Parece que estamos como en un mare magnum, ¿no?, de piezas que no acabamos nosotras sí las conocemos, cuáles son las competencias de cada uno, pero a veces es hasta difícil explicarlo, ¿no? Yo lo que voy a compartir es el modelo desde Andalucía con el que se intenta poner un poquito quizá permitidme, de orden o de delimitación de competencias para cada uno de las denominaciones. Y estoy totalmente de acuerdo también con Pilar en que vamos a hablar siempre de lo mismo, vamos a hablar de enfermería de práctica avanzada, porque hay que crear también esa cultura, el lenguaje importa, hablar de las cosas hace que se implementen y se asienten. Así que vamos a hablar de enfermería de práctica avanzada tal como entendemos la enfermería de práctica avanzada. Pero hay muchas competencias y muchos modelos de práctica enfermera que vosotros conocéis, muchas de las que estáis aquí mejor que yo, y que se integran pues, y que reúnen la enfermera generalista, la enfermera especialista y la enfermera de práctica avanzada, que no son en absoluto incompatibles ni contrapuestas, sino que son complementarias y que yo siempre lo entiendo así. Y que responde a algo que es evidente y es una necesidad de la población. Si estamos hablando de EPA hoy es porque la población con diabetes lo necesita. Así que estamos respondiendo a una necesidad de la ciudadanía y una necesidad de las personas con diabetes. Y esto es una apuesta estratégica de nuestro sistema. Y siempre dicen, bueno, el papel lo aguanta todo, ¿no? Pero el papel también te permite dejar por escrito cosas que el tiempo luego te permite también recuperar. Cuando en el año, estoy hablando de 2016, empezamos y actualizamos el Plan Integral de Diabetes de Andalucía, que en este momento estamos también en proceso de actualización, hicimos una alusión expresa a la necesidad ya de promover este perfil, esto es muy moderno, aquí, promover la existencia de un profesional con perfil de enfermería de práctica avanzada de forma progresiva, priorizándolo en los centros de atención hospitalaria. Esta era nuestra propuesta que ya pusimos encima de la mesa como una línea de acción dentro de una estrategia que era el fomento de la educación terapéutica en diabetes. Y la estrategia de cuidados de Andalucía pues también está en la misma línea. Yo creo que una de las ventajas o de las suertes que hemos tenido es que hemos trabajado de una forma muy alineada y muy coordinada. Y yo siempre digo, es que las personas que trabajamos en diabetes no sabemos trabajar de otra manera, ¿no? Cuando me dicen, ¡ay, qué bien hablas con las enfermeras! Digo, pues claro, pues porque llevo trabajando así toda la vida. O sea, es que me sorprende que me digan esto. Pues claro que tenemos que trabajar juntos. Claro que las necesidades son comunes y claro que estamos alineados en cómo pensamos que debemos resolver los problemas de los ciudadanos. ¿Y cómo trabajamos en general cuando abordamos un reto en diabetes de cualquier tipo? En este caso, ¿cómo abordamos la puesta en marcha de una figura de enfermería de práctica avanzada? Pues yo, que soy bastante cuadriculada, pues intento seguir un esquema parecido. Primero, intentamos analizar la situación, identificar qué necesidades hay y si realmente hay una necesidad de un perfil diferenciado con las competencias que ahora vamos a repasar de práctica avanzada en diabetes. Porque si la respuesta es no, no seguimos dando vueltas sobre lo mismo, ¿no? Lo segundo, esto es crítico, ¿qué recursos necesitamos para poder dar respuestas a necesidades
necesidad que hemos identificado, qué dotación necesitamos, qué formación necesitan esos profesionales y cómo los seleccionamos. Y estos tres aspectos enlazan perfectamente pues, también con las necesidades, también con las barreras que Pilar ha puesto encima de la mesa. Necesitamos evaluar lo que hacemos. Hacemos muchas cosas, pero evaluamos muy poco y evaluamos de forma muchas veces deficiente. Luego, desde el principio tenemos que plantear que hay que evaluar los resultados de las decisiones que tomamos en cualquier marco, en el marco estratégico, en el marco clínico, en la práctica clínica diaria. Hay que evaluar los resultados y ver si realmente está puesta por una enfermería de práctica avanzada, tiene los resultados que esperamos que tenga, porque a lo mejor nos llevamos sorpresas y no porque la figura no esté bien pensada, sino porque a lo mejor nuestra implementación no ha sido adecuada o la formación no ha sido adecuada o la selección de los profesionales no ha sido la que tenía que ser. Es decir, que tenemos que repensarnos continuamente, ¿no? Y por último, concluir si esto mejora los resultados en salud, que es la razón por la que estamos aquí. Nuestro propósito es mejorar los resultados en salud de los ciudadanos. Y si no incorporamos esto en nuestra forma de pensar, pues nos quedamos siempre cojos, hacemos cosas más o menos bonitas, pero nunca sabremos si el beneficio final hacia los ciudadanos y hacia los pacientes es el que esperábamos, ¿no? Este es el plano teórico, ¿no? Este es el marco estratégico. Diréis, esto es muy bonito, muy bien, esta es la planificación, pero ¿cómo lo aterrizamos? ¿Cómo realmente llevamos esto a la práctica? Yo no, ni mucho menos pretendo decir cómo se hace esto en otras áreas, en otras comunidades. Yo conozco la mía, no podría decir ni siquiera que este modelo podría ser exportable, no lo sé, pero es una respuesta con debilidades, como ahora veréis, a una necesidad en la que siento, y creo que todos sentimos, que tenemos que avanzar, que tenemos que dar un paso al frente, que tenemos que avanzar, porque si no, no llegamos nunca, ¿no? Con todas las dudas que esto tiene y las debilidades también que tiene, que ahora veremos, ¿no? La primera pregunta que a mí me hacen continuamente, yo creo que en este foro tengo el foro ganado, ¿no? Pero no siempre es así. ¿De qué hablamos cuando hablamos de pandiabetes? A ver si todos estamos de acuerdo, que a lo mejor nos llevamos sorpresas, no lo sé. ¿Cuáles son las funciones de las EPAs? ¿Qué es una enfermera de práctica avanzada en diabetes? Pues lo primero es una líder clínica, es una referente clínica. Una EPA en diabetes no puede ser una profesional de enfermería que no sepa mucho de diabetes y que sus iguales la reconozcan como referente. Y este punto es importantísimo. Es una referente clínica porque sabe mucho de diabetes y sus iguales la reconocen como tal, ¿no? Pero además, no es solo una experta clínica en diabetes, tiene que tener otras competencias y otras funciones que son inherentes a ese perfil, que tienen que ver con su capacidad docente y formativa a otros profesionales. Eso forma parte de la función de la EPA. No sirve solo ser una magnífica educadora, que te convierte en una magnífica educadora y que es igualmente válido y es un camino a elegir, pero si eliges el camino de la EPA tienes que tener esta capacidad y estas ganas también de hacerlo, ¿no? Tiene que tener una función coordinadora, tienes que estar en una pieza clave, ahora vamos a ver algunos ejemplos, en el que facilite las vías clínicas a diferentes problemas de las personas con diabetes, que no tienen por qué estar vinculados directamente a la educación diabetológica, pueden estar vinculados a rutas clínicas, a dejar esas vías clínicas libres, a coordinarte con los profesionales para que los pacientes que lo necesitan lleguen a un punto final, el que sea. Por ejemplo, la atención multidisciplinar a un pie diabético complejo. La EPA en diabetes tiene que estar integrada en este modelo. Y también tiene una función muy importante, tiene que generar conocimiento, porque generar conocimiento nos hace mejores profesionales. Y la rueda de la referencia clínica se retroalimenta. Entonces, ¿estamos todos de acuerdo que cuando hablamos de EPA en diabetes hablamos de esto? ¿Había alguien que pensaba algo distinto? Porque es que a veces no siempre tenemos la misma idea de lo que es, ¿no? Entonces me parecía importante primero resaltar esto. Y además hay una serie de aspectos que yo creo que es importante poner encima de la mesa. La enfermera de práctica avanzada en diabetes no es solo una enfermera experta en educación diabetológica. Lo es, pero es además otras muchas cosas. Doy un servicio al área. Esto es muy importante. Tu responsabilidad es el área de salud a la que perteneces. No es solo la consulta de endocrino de la que recibo pacientes, que por supuesto no es solo los pacientes pediátricos que recibo para transición, sino que tengo una responsabilidad hacia las personas con diabetes de mi área hospitalaria, no directa, pero sí en la formación de los profesionales que le atienden, o de las personas con diabetes que ingresan en el hospital, y para lo cual tendría a lo mejor que formar a otros compañeros, ¿no? Participo de los modelos organizativos para la atención a la diabetes en el sistema sanitario público. Juego un papel en esos modelos, no como único o responsable, pero sí integrada en ese modelo y, como digo, voy a poneros algunos ejemplos. Y además me integro
en los servicios de endocrinología y nutrición y en los casos en los que no haya servicios de endocrinología y nutrición, en las unidades funcionales de diabetes. En nuestra comunidad tenemos una distribución de endocrinología diferente al resto de las comunidades, luego si queréis en el debate podemos hablar abiertamente, por la cual no tenemos endocrinología en todos los centros hospitalarios, únicamente en los hospitales del grupo 1 y grupo 2 y recientemente a través de un recurso externo compartido en hospitales de grupo 3. Y esto hace pues, que no siempre las enfermeras de práctica avanzada estén integradas en los servicios de endocrino con esa visión de área, sino que a veces están en unidades funcionales de diabetes. ¿Vale? Este es un poco el modelo general para que intentar aterrizar esta figura de la que se habla mucho, pero que a veces no siempre hablamos de lo mismo. Y vamos a seguir aterrizando. La actividad asistencial, la actividad clínica, es algo inherente a la enfermera de práctica avanzada. Una enfermera de práctica avanzada ve pacientes, pero ve pacientes con un perfil determinado, pacientes de alta complejidad que requieren su atención experta. ¿Cuáles serían criterios de inclusión para los pacientes que vienen de atención primaria para ser atendidos por este motivo? Pues pacientes que tienen una descompensación subaguda que requieren un asesoramiento específico en cuidados. Pacientes que llevan tecnología implantada en la atención primaria, en una atención hospitalaria, que tienen dificultades y que su enfermera de atención primaria no es capaz de resolver o precisa un asesoramiento o una consultoría o una visita presencial de ese paciente. Personas con diabetes tipo 2 y tratamiento con múltiples dosis de insulina que tienen dificultades en cuidados que no pueden abordar desde atención primaria y para eso está esta coordinación. O personas, y este es un papel que nos ha servido mucho, personas con diabetes tipo 1 que pierden el seguimiento habitual y que necesitan reengancharse. La figura clave es la enfermera de práctica avanzada. Lo siento, no somos los endocrinos, es la enfermera de práctica avanzada la que es capaz de captar de nuevo a este paciente. Así que esto en atención primaria lo tenemos bastante claro y también en atención hospitalaria, ¿no? ¿Qué pacientes desde otras consultas del hospital son recibidas por la enfermera de práctica avanzada porque pensamos que aporta especialmente valor? Pues aquellos pacientes que reconsultan continuamente en urgencias o que ingresan de forma continua. Afortunadamente la cetoacidosis es ya algo anecdótico. Yo cuando le digo a mis resis que andan por ahí, ¿no han visto una cetoacidosis? R3, digo, ¡oh, qué maravilla! No existe, salvo en pacientes que tienen algún tipo de dificultad. El reingresador, el reconsultador en urgencias le pasa algo y ese paciente hay que tratarlo de una forma diferenciada, ¿no? Personas con un diagnóstico reciente de diabetes tipo 1 que ha finalizado la educación de supervivencia y que queremos meterla precozmente en una educación grupal. A nosotros nos está funcionando muy bien eso. Hay que enseñarles lo antes posible para que aprendan a trabajar y a manejar su enfermedad de una forma correcta desde el principio, ¿no? Entonces, bueno, esta capacidad de recibir a esos debuts y organizarlos en grupal es un canal rápido, podría hacerlo otra enfermera educadora perfectamente, pero pensamos que el canal de enfermera de práctica avanzada permite aglutinar esos debuts y organizarlos de una forma más homogénea, ¿no? Los pacientes en proceso de transición, los pacientes con pérdida de seguimiento que entran por atención hospitalaria y los portadores de tecnología que, finalizada la educación específica, presentan alguna dificultad adicional y que a veces no somos capaces de rascar y saber qué ocurre. Hay que dedicarse de una forma específica a estos pacientes, que no son muchos, pero que generan mucha dificultad o mucha necesidad, ¿no? Pero las cepas en diabetes, como he dicho al principio, no son solo magníficas clínicas, sino que además son personas con capacidad para coordinar. En el marco de sus unidades, no son responsables de realizar los programas educativos de todas las personas con diabetes, porque necesitaríamos un ejército, pero sí son responsables de trabajar con los equipos para diseñar e implementar correctamente los programas de educación estructurado, todos con los que contamos en las unidades hospitalarias. Y también en el área de referencia. Deben participar en las vías clínicas, deben ser referencia asistencial para las EPAs de heridas crónicas y pie diabético, que tenemos también en nuestra comunidad, si queréis luego también las contamos, y que están en la atención primaria. Coordinarse con la red de enfermeras especialistas familiar y comunitaria en lo referente a la diabetes y, algo muy importante, ayudar a la puesta en marcha de los programas de educación grupal en diabetes tipo 2, que para eso tenemos también magníficas enfermeras de familiar y comunitaria, pero que a veces necesitan también nuestra ayuda, nuestro asesoramiento, nuestro impulso, ¿no? Pues para eso estamos. También hay líneas de formación. ¿Cuáles hemos identificado? Pues protocolos de manejo de diabetes hospitalaria. Hacemos magníficos protocolos en nuestra comunidad, hemos actualizado y lo seguimos haciendo, protocolos de manejo clínico, y nos damos cuenta de que
la enfermería que atiende a estas personas necesita también una formación adicional y pensamos que la EPA podría ser una figura muy buena para formar a esos profesionales que además tienen muchísimo recambio en las plantas. Vosotros lo sabéis mejor que yo, ¿no? O, por ejemplo, el manejo básico de tecnologías a profesionales que no están habituados. Cada vez llegan más pacientes con sensores, con bombas a urgencias, a un quirófano, a una sala, a un paritorio. Pues tendremos que ayudar a los profesionales en lo básico, ¿no? Para que puedan atender mejor a estos pacientes. Y en el marco del área de referencia, ser también formadoras en las enfermeras de atención primaria que lo requieran para diabetes tipo 2 o en la formación e interpretación de tecnología, de nuevo. ¿Quién va a ser su referente en formación? Pues la EPA en diabetes, de manera que se organizan formaciones para estos profesionales, ¿no? Y decía que tenía que ser un enlace con otros modelos del sistema sanitario público y os pongo algún ejemplo concreto, porque a mí me gusta aterrizar las cosas, me gusta decir esto está en esto. Un ejemplo es el modelo de atención a pie diabético. Muchísimas debilidades, muchas cosas por hacer todavía, pero sí tenemos identificado pues, una figura de enfermera de práctica avanzada de heridas crónicas en primaria, una enfermera de práctica avanzada en diabetes en hospitalaria y la conexión natural debe ser esta, ¿no? Esa vía clínica debe funcionar bien porque ese canal, esa comunicación se mantiene activa, se mantiene libre y permite que ese paciente llegue al hospital cuando hace falta de una forma rápida, cuando haga falta. O, por ejemplo, en la coordinación de lo que queremos potenciar mucho y es una necesidad, la educación terapéutica en personas con diabetes tipo 2, en personas con obesidad, en personas con patologías crónicas, en las que, en algunas zonas o áreas, la figura de la EPA en diabetes puede ayudar a diseñar esos programas, puede ayudar a impulsar, porque no todas las enfermeras tienen experiencia en grupales. Es que a veces necesitas que alguien te ayude, ¿no? O que te asesore, que te impulse también y que te dé la seguridad para poder arrancar, ¿no? Así ha sido como hemos diseñado la implantación de las EPAs en diabetes en nuestra comunidad, con una definición de 41 puestos en atención hospitalaria, donde hay servicios de endocrinología y nutrición, dependiendo del volumen de la población, 1 o 2 puestos, y en las unidades funcionales de diabetes, ¿no? Y a lo que hacía referencia también Pilar sobre la formación, sí que incorporamos como necesidad la realización de una formación de posgrado, un máster. No tiene por qué ser pero este sí lo hemos diseñado específicamente para que los profesionales que quieran optar puedan realizarlo. Estamos en la 3ª edición y habilita no los conocimientos de diabetes, sino las competencias transversales. Esta capacidad de, pues de formación, de investigación, de gestión también de los cuidados, que son competencias que tienes que adquirir también de una forma arreglada, ¿no? Así que, esta es un poco la visión que tenemos para ponerlo en marcha. Sí. 2 palabras muy rápidas a una iniciativa local, luego lo comentamos en la discusión si queréis. La unidad digital de cuidados de nuestro hospital está activa desde hace varios años y lo que hemos hecho es incorporar a la enfermera de práctica avanzada en ese modelo. ¿Qué elementos más importantes resaltaría? Que permiten una atención, una teleconsulta desde atención primaria y desde atención hospitalaria, directamente a la EPA en diabetes, con capacidad también para compartir información y tomar decisiones. No es solo un elemento de derivación, ¿vale? Y para quizá fortalezas, debilidades, las dejamos para el debate porque Carmen me pide acortar. Yo me puedo estar horas hablando de esto, ya me veis, ¿no? Yo aquí sigo. Pero quería terminar y pararme un poquito para esto, que es lo más importante, porque los modelos son los modelos, los planes son los planes, pero lo importante son las personas y lo importante son los profesionales. Y lo he puesto como una fortaleza de nuestro modelo y estoy absolutamente convencida. Y si estamos aquí es porque hay muchas personas que han trabajado, y veo sentadas aquí varias personas que han trabajado muchísimo en este modelo de práctica avanzada. Quiero especialmente poner esta fotografía de Marisa Maya, que me la cedió. Ella luego contará qué es este contexto, pero es trabajo con personas con diabetes, que ahora son ya adultos, padres, madres, y también enfermeras de práctica avanzada que están trabajando ahora en nuestra comunidad. Adoración, Isabel, en el Hospital Universitario del Complejo Hospitalario de Jaén, trabajando con pacientes, haciendo trabajo clínico experto, pero también trabajo, por ejemplo, en formación a otros profesionales. Está Pilar Santa Cruz, que también anda por aquí, en el Hospital Virgen del Rocío, o Carmen Mateo, que en el Hospital Virgen Macarena, formando a los profesionales de enfermería de las plantas, o Mónica Alonso, en el Día de la Diabetes, hablando con pacientes, o Carmen defendiendo su trabajo de fin de máster, que será su trabajo de tesis, haciendo investigación y generando conocimiento.
Pero sobre todo quería poner esta foto porque si algo tiene la enfermera de práctica avanzada es esto. Y entonces no perdamos el norte. Estamos aquí para dar un servicio a las personas con diabetes, para atender a sus necesidades altamente complejas y para darles una respuesta. Y esta mirada que tiene Mónica con este paciente es, yo creo, la mirada de este modelo, ¿vale? Así que con esta foto quería terminar y nada, daros las gracias a todos. Muchas gracias, Marieta. Súper interesante todo lo que nos has contado. Y ahora damos paso a una experta en el tema EPA. Ella es Emilia Rosa Camacho, diplomada universitaria en enfermería por la Universidad de Jaén, enfermera educadora en diabetes en el Hospital Universitario Costa del Sol de Marbella desde el año 2006, máster en enfermería en práctica avanzada en el perfil de EPA en la atención de personas con tratamientos complejos para diabetes por la Universidad Internacional de Andalucía y Escuela Andaluza de Salud Pública. Miembro del Grupo de Trabajo de Educación Terapéutica de la Sociedad Española de Diabetes. Muchas gracias, Raquel, y muchas gracias. También me uno a los agradecimientos por haber contado la organización conmigo para participar en esta mesa. Bueno, pues la parte que yo voy a desarrollar un poquito es cómo está de reconocida la figura de la práctica avanzada en el contexto, bueno, en los países de nuestro entorno. Yo voy a intentar centrarme un poco a nivel europeo porque si no, pues estaríamos aquí mucho más tiempo. Comenzando, pues tengo que hacer un poco de perspectiva histórica, ¿no? Y recordar que las primeras figuras fue el Reino Unido, el Royal College of Nursing, el primero que desarrolló una formación específica para enfermeras expertas en diabetes. Esto fue ya en el año 95. Es verdad que se empezó en el contexto de la atención primaria, pero ya actualmente tienen las figuras implantadas tanto en atención primaria como en atención hospitalaria. Lo veremos después también, pero Reino Unido no tiene una protección regulatoria en el marco de la enfermera de práctica avanzada aún. Ahora veremos. Posteriormente fueron Países Bajos en el año 97, donde fomentaron la figura de la práctica avanzada precisamente por una falta de médicos en ese momento. Y posteriormente, en el año 2003, fueron Islandia y Suecia los que progresaron en la práctica avanzada. Islandia creó una licencia para que los hospitales contrataran enfermeras especialistas y posteriormente Suiza profundizó en el rol de enfermera de práctica avanzada, incluyendo, como veis, aparte de la definición de práctica avanzada, incluyó las competencias en prescripción de medicamentos y una autonomía para el diagnóstico de las enfermeras de práctica avanzada. Pero si nos centramos en la EPA en diabetes, pues tenemos que viajar un poquito más lejos, ¿no? Y nos vamos a Estados Unidos, donde en el año 68 se definió lo que era la nurse practitioner, la enfermera practicante, y posteriormente, después de la creación de la Asociación Americana de Educadores en Diabetes, en el año 86, que no sé por qué no sale ahora, se creó el certificado, ¿no?, de educador en diabetes. Luego, con los años, cambió a la especialista en atención y educación en diabetes y se creó este certificado que veis aquí, el World Certified Advanced Diabetes Manager, perdón por mi inglés, pero ahí lo veis perfectamente. Y como veis, tienen algunas de las cosas que ya mis compañeras han dicho, lo que decía Pilar, se renueva cada 5 años. No es el único sitio donde se hace, ¿no? Y ahora veréis que en otros países también. Se accede por un examen y hay que demostrar unas horas de experiencia previa. Bueno, no me voy a meter en el programa formativo. Pero si seguimos viendo dónde se crearon estos certificados, pues como veis, en Australia en el año 86 se incorporó también un certificado de educador en diabetes a través de la Asociación Australiana de Educadores. En Europa también se creó el programa formativo a través de la Federación Europea de Enfermeras en Diabetes, que sigue actualmente, y los canadienses en el año 2004. Como veis, pues también se renueva, también se renueva cada 5 años y te incluye unas horas de formación. No me voy a detener más. Tengo la definición de EPA, ya la ha puesto también Pilar, del Consejo Internacional de Enfermería. El Consejo Internacional de Enfermería ha trabajado a nivel internacional, ¿no?, por destacar la figura de enfermera de práctica avanzada.
Ya en el año 2002 hizo una definición de práctica avanzada y sus características. Luego, posteriormente, en 2008, creó este documento, el documento donde está esta definición de ámbitos de práctica, estándares y competencias de la práctica avanzada. Y el más reciente es el de las directrices de enfermería de práctica avanzada, que fue revisado por 35 países del mundo, y lo que fomenta, ¿no?, es el diálogo y el apoyo del avance de la figura de la práctica avanzada a nivel internacional, ¿no? No sé si lo veis bien porque sale muy pequeñito, pero bueno, en esta publicación se analizó a nivel mundial los roles de la práctica avanzada, la educación y un poco la regulación, ¿no? He seleccionado, son de muchos países del mundo, he seleccionado los europeos, no sé si lo llegáis a ver, pero ¿este es el puntero? Sí, ¿no? Si veis en los países que tengo aquí puestos, ellos también están de acuerdo, bueno, yo creo que calando las recomendaciones del Consejo Internacional de Enfermería, que es la formación tipo máster, la que las enfermeras de práctica avanzada deben de tener. ¿Y qué más salió de este documento? Bueno, viendo que el acceso tipo máster, el acceso a los programas formativos, como veis, tiene similitudes. Muchos de los países indican que las enfermeras tienen que tener un bagaje previo en el tratamiento, en la atención de personas con diabetes, que tienen que tener unas horas previas de formación, varía entre cada país. Pero el área más difícil de describir fue el de la regulación la regulación y la acreditación, ¿vale? Como veis, siguen habiendo similitudes con lo que mis compañeras nos han contado previamente. Luego, en esta encuesta, veréis que la publicación es de 2013, pero la publicación fue una encuesta que se pasó a través de las asociaciones de enfermeras en Europa, se pasó en el año 2021. Y si os fijáis, todos estos países contestaron, creo que son 15, dijeron que no había práctica avanzada en sus países. Sí que es cierto que los que he puesto subrayados ya dijeron que se estaban comenzando a trabajar, como así fue en nuestro país, como también comentaba Pilar. En ese momento era Bélgica y Chipre los que lo tenían ya mucho más avanzado, bueno, quitando los que dijeron que sí, que ya hemos visto previamente también. Voy a contaros brevemente un poco lo que pasa en nuestros países vecinos, ¿no? Para que veamos, para que nos comparemos un poco, para las cosas buenas y para las que no. En Portugal no existe una acreditación oficial ni un marco de competencias profesionales para las personas que dan educación diabetológica. La EPA no existe, ¿vale? Hablo ya me centro en las personas que dan educación diabetológica. La Orden de Enfermeras de Portugal, que es similar a nuestro colegio de enfermería, considera incluir la diabetes dentro de esta especialidad de enfermería de enfermedades crónicas que sí que existe. Tienen algunas competencias de práctica avanzada en algunas enfermedades, como veis, ostomía, medicina del trabajo, pero no están reconocidas a nivel nacional ni tienen una remuneración económica. Y la formación, pues a través de determinados organismos como la Asociación de Diabéticos de Portugal, que tienen varios también programas formativos y son los que hacen que las enfermeras que se dedican a la educación diabetológica se puedan formar. Nuestros vecinos franceses sí tienen la práctica avanzada más desarrollada. Sí que existe la figura y tienen un marco legislativo desde el 2016 y en el 2019 ya había figura de práctica avanzada trabajando en Francia. Como veis, su formación universitaria tipo máster y se especializan en el segundo año. No existe una especialidad, como veis, puramente de diabetes, se incluye dentro de las patologías crónicas estabilizadas, como también pasaba un poco con los portugueses. Bueno, como veis, también práctica asistencial, abordan muchos de los roles que también veíamos previamente y de las competencias, no pueden prescribir terapias no farmacológicas, pero sí pueden renovar o adaptar recetas existentes, ¿vale? Luego las barreras, pues como veis, son un poco las que tenemos en nuestro país, muy similares. Incentivos económicos, no hay creado suficientes puestos, hay muchas enfermeras que tienen una formación pero que no trabajan de práctica avanzada. Sí que es verdad que lo recogí porque me llamó la atención que era en el mismo contexto al que nosotros veníamos hoy, en el congreso del año pasado de la Sociedad Francófona de Diabetes, pues había una mesa en la que hablaban de enfermedades de práctica avanzada en diabetes, ¿no?
Y bueno, sí que tiene mucho reconocimiento a nivel social. Me llamó la atención cuando buscaba enfermedad de práctica avanzada en el país, pues te salían artículos donde hablaba de enfermeras de práctica avanzada. Así que es verdad que, bueno, pues más adscrita al ámbito hospitalario. Si nos vamos a nuestros vecinos italianos, no existe tampoco la figura de EPA ni de especialista en diabetes. En Italia, a fecha de hoy, abogan por una enfermera generalista. Entonces, no hay nada con respecto ni siquiera a una especialidad. Desde este organismo, que es la Asociación de Trabajadores Italianos de la Salud en Diabetología, la OSDI, estuvieron trabajando por fomentar la enfermera experta, que ya os digo que no la práctica avanzada, pero este organismo a fecha de hoy está parado y no tiene nada publicado desde 2012. Así que a fecha de hoy no hay nada. Están empezando un poquito a avanzar en alguna competencia avanzada en urgencia y emergencia, pero tampoco tienen mucho. Sí que es verdad que me llamó también la atención, rebuscando en la web, porque no había mucho en artículos científicos, pues que próximamente se va a celebrar en Milán este congreso de la Organización Europea de Especialistas en Diabetes, entonces apoyado por la Federación Italiana de Enfermería y, bueno, se va a hablar también, por lo menos allí, de especialidades, de enfermera especialista y, como veis, ya ellos destacan la importancia de la enfermera experta en diabetes. En Alemania lo he puesto porque me llamó una cosa la atención. Fijaros que desde 2010 en el Hospital Florence Nightingale de Düsseldorf está la figura de la EPA y tú te metes en la página y aparecen todas las figuras de la EPA. Pero, sin embargo, no existe la figura de la enfermera de práctica avanzada en diabetes. Allí, a través de la sociedad alemana, tienen distintos programas formativos de enfermera en diabetes, enfermera especialista en diabetes, que también piden, se hace un examen en un hospital y tienes que tener también una experiencia previa en la atención de personas con diabetes en el país. Y ahora voy a resaltar los que lo hacen mejor, ¿no? Ya hemos visto que Países Bajos, pues desde el año 97, reconoce la figura de la enfermera de práctica avanzada y, por supuesto, a fecha de hoy, existe la figura de práctica avanzada en diabetes con total autonomía en todas las competencias. Como veis, puede evaluar, es muy al hilo de lo que nos dice el documento del Consejo Internacional de Enfermería. Tiene autonomía para evaluar, para diagnosticar, tiene autoridad prescriptiva total dentro de su área de especialización, en este caso diabetes, por supuesto referente y puede derivar a otros profesionales, ¿no? Y tiene una práctica, como digo, totalmente autónoma. Y sí que existe una certificación a nivel nacional. Y luego, nuestros vecinos anglosajones, que también Pilar hacía referencia a ello, Reino Unido fue pionero en hablar de práctica avanzada, tiene muy regulado las competencias de la práctica avanzada y también tiene reguladas las competencias de la enfermera que se dedican a diabetes. Ya sabéis, no sé si lo sabéis, pero que Reino Unido trabaja por niveles de competencia que se van adquiriendo según los años de experiencia profesional y según las competencias, bueno, como también nos refería a ella, los másteres allí o la formación. Tú llegas a trabajar a Inglaterra y te están ofreciendo un máster en el área donde estás trabajando. Bueno, pues según esos niveles, ellos tienen definido, no se ven, ahora lo pongo más grande, las competencias que tiene que tener la enfermera que se dedica a la educación en diabetes según su nivel. Y como veis, no sé si lo llegáis a ver ahí un poquito más grande, también tienen definidas las competencias que tienen que tener las enfermeras de práctica avanzada. Ellos también tienen las enfermeras consultoras en diabetes. Es una figura de práctica avanzada que se dedica más a la parte del liderazgo, de la formación y un poco de influir en la política nacional. Por supuesto, bueno, lo que os decía antes, el talón de Aquiles que tenía un poco el Reino Unido es que no tenía su propio registro, su colegiación y su marco normativo, pero parece que están en vías de realizarlo. Fijaros que este tuit es de hace muy poquito. Yo pinché en ese enlace y nos explicaban precisamente eso, que se están trabajando y que parece que va a ser una realidad, que tengan un marco normativo a nivel de todos los países que componen el Reino Unido. Y bueno, ya para ir a las conclusiones y no dilatarme más, bueno, pues como conclusiones, en toda Europa se están realizando progresos en la implantación de la figura de la EPA, ¿no? Podemos decir que en Europa se habla de EPA, se habla de enfermera especialista, así que, bueno, esto que hemos visto en nuestro país, pues también está pasando en Europa. La variación de la definición de lo que es una EPA, pues
Yo creo que lo estamos viendo que es así. La enfermera especialista, bueno, se tiene que definir un poco mejor. Si estamos de acuerdo, parece que la mayoría de los países están de acuerdo que la formación tiene que ser tipo máster, pero la formación académica como tal pues varía entre unos países y otros. Luego, los diferentes puntos de vista. Ya veis que las competencias que tienen las enfermeras de práctica avanzada no son las mismas en todos los países. En algunos son prescriptoras, en otros tienen competencias totales, en otros... Bueno, eso no está tampoco totalmente definido. Está claro que lo mismo que en nuestro país, cada país necesita un marco regulatorio. Si fuéramos todos en la misma línea sería mejor. No lo veo yo tan fácil, ¿no? Pero bueno, si cada país consigue su marco regulatorio, ya pues por supuesto sería un avance. Y bueno, que en nuestro entorno ya hemos visto que Países Bajos, Reino Unido, no he nombrado demasiado los países nórdicos, pero los países nórdicos también tienen la enfermería de práctica avanzada bastante desarrollada. Bueno, pues tienen eso, un desarrollo más amplio y más regulado en diabetes. Así que como reflexión final, yo creo que vamos avanzando en el buen camino, tanto a nivel europeo como a nivel nacional. Nos quedan quizá todavía muchas peceras que saltar, pero bueno, en el camino estamos. Así que cualquier pregunta que tengáis en la ronda de preguntas, pues encantada. Muchas gracias, Emi. Pues muchas gracias a las tres ponentes que nos habéis actualizado muy bien tanto cómo está la situación en el entorno europeo como en nuestra realidad de nuestro país y en una comunidad autónoma en concreto. Vamos muy mal de tiempo, pero si la audiencia está de acuerdo, quizás podríamos prolongar la mesa 5 minutos más para abrir el turno de preguntas. Entonces, pues no sé si hay preguntas por la sala, no veo manos. Hola, ¿sí? Bueno, yo me llamo Ana Reguera, soy compañera casi de promoción de Pilar, no sé si se acordará ya por León, porque lleva tiempos ya en el calor de las islas. Soy una promoción anterior de ella. Y yo lo que quería deciros es animaros a persistir. El motivo es que yo ya hace la friolera, que casi me da vergüenza decir los años, pero ya hace la friolera de 24 años, en el 2000, tuve la suerte de que el Instituto de la Salud Carlos III, con una persona que empujó mucho en aquel momento a la enfermería, Maite Moreno, tener una beca del Instituto de la Salud Carlos III para estudiar durante 1 año y medio en la Universidad de Montreal lo que venía a ser el embrión de la enfermería de práctica avanzada. Cuando nosotros llegamos allí, pues se hablaba de conceptos que todavía han tardado años en llegar aquí, como era pues, la adherencia, el afrontamiento, la resiliencia, todos esos conceptos. Aprendimos mucha investigación también. Y sobre todo yo lo que vi es que cosas que eran impensables aquí en ese momento, allí eran realidad y a su vez las enfermeras que estaban allí también tuvieron que luchar mucho porque lo nuestro no nos lo ponen fácil y es una historia de lucha. Me acuerdo que incluso una de nuestras profesoras había ido a hacer el doctorado en Estados Unidos porque todavía allí no estaba tan instaurado y ellas iban a Estados Unidos y la pobre tuvo incluso serios problemas de salud porque, o sea, era como una lucha titánica. Luego ellas empezaron a entrar en Canadá, de hecho una de nuestras compañeras, Pilar Ramírez, se quedó en Canadá, que es una pionera en investigación del VIH. Tuve como compañeras a otra crack, que igual la conocéis, Elena Altarribas, que fue la precursora del proyecto Seneca, un proyecto para mí brillante. Y sobre todo lo que os quiero transmitir es eso, que en aquel momento era impensable que hubiera una enfermera que pudiera hacer un doctorado y era impensable cosas como lo que estamos hablando ahora, ¿no? De prescripciones, de autonomía. Y sin embargo, yo creo que es un devenir, o sea, tiene que llegar, pero bueno, tendremos que peleárnoslo como todo, pero creo que llegará porque no solo es necesario para nosotros, sino que es necesario para la sociedad y en la medida en que nos prueben, pues van a demandar que siga existiendo este tipo de profesionales. Así que bueno, desde aquí animaros a persistir y deciros que si luchamos por ello va a llegar porque somos un colectivo brillante y durante la pandemia yo creo que hemos mostrado nuestra calidad humana y profesional.
Yo tengo una pregunta para Marieta. Porque, bueno, como decías, tú conoces tu comunidad. España, pues cada comunidad funciona diferente. Y yo que vivo en Cataluña, pues en Cataluña es que cada hospital funciona diferente. Es decir, yo para tener mi acreditación he tenido que hacer una memoria, una presentación ante un tribunal. Tengo un reconocimiento, además, con una aportación económica pequeñita, pero bueno, ahí está. Y, sin embargo, en el hospital de al lado, que es el Hospital Clínic, del cual somos de la misma corporación sanitaria, pues tienen esta acreditación enfermera práctica avanzada, pero con otras condiciones, ¿no? Entonces, en Andalucía, que sois el mismo SAS toda Andalucía, para acceder una enfermera práctica avanzada a este tema, ¿también va por hospitales o se accede a, bueno, hay que hacer como una solicitud y presentar general en Andalucía o cómo funciona? Sí. Verás, hay una diapositiva específica de fortalezas y debilidades, y una de las debilidades principalmente es la falta de marco normativo para el acceso a los puestos de una forma regulada en todos los casos. Lo tenemos en la cabeza cuál es, y lo he apuntado aquí, cuáles son las funciones, cuáles son las competencias que deben acreditarse, cuál es la formación de posgrado con la que deben contar los profesionales y cuál es su, digamos, reconocimiento en el organigrama. Es decir, son perfiles diferenciados, con una capacitación diferente, ¿no? Eso es hacia donde vamos, pero no tenemos el marco normativo, de manera que actualmente lo que tenemos es la definición en funciones, con la variabilidad en la implantación que eso supone. Tenemos aproximadamente de esas 41 puestos que hemos planteado, que son por necesidades, hay aproximadamente un 40% de implantación. Queremos llegar hasta la implementación completa, pero es indispensable tener el marco normativo que lo regule para que esto tenga continuidad en el tiempo, es decir, que se quede perfectamente establecido cuál es la ruta de acceso de un profesional, una profesional que quiere acceder a un puesto de EPA en el hospital tanto donde en el organigrama existe ese puesto. Es decir, la variabilidad existe y la implementación no es completa. Claro, si no, porque bueno, conocemos, ¿no?, casos de enfermeras que sabes que son una práctica avanzada, que cumple absolutamente todos los criterios que habéis dicho las tres, ¿no?, y que no está acreditada y que a lo mejor trabaja en pediatría atendiendo personas con diabetes y que no está acreditada, ¿no? Entonces, claro, aquí para la implantación completa depende, fundamentalmente, las principales barreras están en un marco normativo único y bien establecido, y luego los recursos asistenciales, es decir, recursos de enfermería que cubran la parte asistencial que la EPA deja de hacer parcialmente para poder dedicarse a la formación, a la docencia y a la investigación, que es algo absolutamente lógico. Entonces, esas son las dos principales barreras para la implementación completa. Pero yo espero, no sé, un año, la SER que viene la otra, venga, la siguiente, poder hablar de implantación completa. Muy bien. Yo quería preguntarte, aprovecho otra cosilla, ¿el máster aquí en Andalucía es vinculante? Perdón. Le estoy preguntando si es indispensable. O sea, ¿es vinculante tener el máster, aunque tenga formación, acreditación, trabaje en una unidad endocrina? Lo que sí se plantea en el borrador del marco normativo, que es a lo que hacía referencia, es que deben tener acreditada una formación posgrado tipo máster. Puede ser el máster que hemos puesto en marcha con la Escuela Andaluza de Salud Pública y la Universidad Internacional de Andalucía, que está permitiendo que profesionales que quieren aspirar a ese puesto tengan una ruta para saber dónde acudir, pero hay profesionales que, como bien dice Carmen, ya han hecho ese recorrido, ya tienen un máster previo y no necesitan hacer ese máster. Tienen que acreditar una formación tipo máster. Solo una cosa, y es que a nivel nacional el máster que se va a pedir es un máster en el área funcional, ¿vale? Es decir, se va a pedir un máster en educación terapéutica en diabetes o en diabetes, en nuestro caso, ¿vale? Es verdad que cualquier máster oficial que se haga ahora nos da unas competencias que no nos da el grado o los que éramos diplomados antiguamente, ¿verdad? Y es, sobre todo, la gran diferencia es la investigación. Entonces, hay que hacer un máster sí o sí, o acreditar, en caso de que no lo tengas, de que, bueno, pues que vienes a congresos, que haces investigaciones, que eres una IP o una ICE de cualquier investigación. O sea, esa es la gran diferencia. Por eso lo del máster oficial, pero a nivel nacional es en el área funcional, y el área funcional está delimitada, ¿vale? Vamos a dar margen para otra pregunta. Buenos días. Soy Ana, soy enfermera de atención primaria en Canarias. Mi pregunta es para Marieta también,
porque por lo que veo, lo que yo he entendido, la enfermera de práctica avanzada en diabetes en Andalucía se limita solo a hospitalaria. Sí. Y porque no entiendo muy bien la razón de por qué puede haber enfermeras de práctica avanzada en heridas crónicas en atención primaria que puedan coordinarse con la enfermera de práctica avanzada de diabetes en el hospital y sin embargo no puede haber enfermeras de práctica avanzada a nivel de atención primaria, que además es donde llega el paciente, donde primero los recibimos, donde llevamos haciendo grupal desde hace un montón de tiempo. No entiendo por qué esa limitación. Bueno, es una cuestión de definir también prioridades, ¿no? Cuando me dicen las enfermeras que trabajan en unidades de pie diabético, ¿y por qué no puedo ser yo una EPA de heridas crónicas y pie diabético si atiendo pacientes en pie diabético en el hospital? Porque hemos priorizado la prevención y la hemos priorizado en atención primaria. No quiere decir que no pueda progresarse hacia modelos de EPA en hospitalaria. Por la misma razón en diabetes. En esto sí que lo tenía bastante claro, que la priorización de la enfermera de práctica avanzada en diabetes debía estar en atención hospitalaria, vinculada principalmente al trabajo en hospital de día. Ten en cuenta que nuestro modelo tiene también un dispositivo de comunicación directa con la atención primaria y deberían estar vinculadas a esos dispositivos porque la comunicación bidireccional con la atención primaria a través de esos dispositivos funciona muy bien. Y porque en ese primer paso entendíamos que era el lugar natural de inicio. Podéis estar o no de acuerdo, pero esto lo teníamos bastante reflexionado y creo que es el inicio de entrada natural para la EPA en diabetes. Fíjate, que luego si queréis en el café yo sinceramente discrepo, el 90%. Sí. O sea, sabemos que la diabetes tipo 2 es la gran mayoría de los pacientes y donde vienen precisamente, donde se diagnostican es en atención primaria. Entonces, claro, no entiendo sí. esa limitación cuando el gran número de pacientes los tenemos nosotros. Pero es que la clave es que... Y aparte veo, no es una limitación en nosotras solamente, veo una limitación también a nivel de los pacientes y que luego el acceso, estamos hablando de una persona de referencia o de varias personas de referencia que puede haber en el hospital, 2 o 3, con una cantidad de enfermeras que trabajamos en primaria. Claro, pero yo sinceramente no veo que ese sea... No estoy de acuerdo contigo en que en eso. el modelo puede haber discrepancias, por supuesto, ¿no? Y que son absolutamente lícitas y las comparto. Bueno, las comparto, pero sí las escucho. La clave es que la enfermera práctica avanzada que está ubicada en el hospital o en la unidad o en el área de gestión sanitaria, el área de gestión sanitaria es un área que comparte primaria y hospital. Tiene una responsabilidad en el área, esa es la clave. En el momento en el que uno piensa, no, está en el hospital y solo atiende hospital, no lo entiendes, pero es que la responsabilidad de la EPA de diabetes no está en los pacientes del hospital, está en garantizar una atención adecuada a los pacientes del área. Y eso implica coordinación y formación con otros compañeros del área, de manera que al final... Bueno, las enfermeras de enlace también son de área. O sea, sí. Bueno, pero verás que son discrepancias de modelo, pero que... No veo la limitación. Y estoy totalmente de acuerdo con lo que hablaba Pilar. Si no estamos todas a una, a nivel nacional, tenemos un problema grave porque estamos muy limitadas. Nosotras en Canarias estamos limitadas en ese sentido. Evidentemente ustedes han tomado una decisión de empezar con esto, me parece estupendo, pero sí es verdad que la fuerza la tenemos las enfermeras cuando estamos a nivel nacional todas unidas. Si no, esto nunca va a ir para adelante, siempre estamos divididas. Esa es mi opinión. Muy bien. Bueno, esto daría para un debate para toda la tarde, pero ya son las 1:10, nos pasamos 10 minutos y vamos a dejar por cerrada la mesa. No da tiempo para más, nos pasamos 10 minutos ya del tiempo, lo siento. Después en el café se puede discutir. Sí.